Muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a una sesión más de la conferencia de capacitación en Derecho Virtual. En esta ocasión nos acompaña la doctora Yulisa Benavides Cabrera, que le doy el más sincero agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Quiero darle el uso de la palabra al señor decano, doctor Edgar Luis Mita Curay, por acompañarnos siempre, ¿no? En este tipo de actividades académicas. Doctor Mita, le cedo el uso de la palabra. Buenas noches, doctora Luisa Lindaura Benavides Cabrera. El día de hoy, el Colegio de Abogados del Callao se da con mucho cariño la bienvenida para que usted participe como ponente. Nos sentimos muy honrados con su presencia y para lo cual le cedo el uso de la voz al doctor Luis Ichimesa para que haga la presentación respectiva. Gracias. Con su venia, señor Gracias. Con su venia, señor decano, una vez más, bienvenidos a todas y a todos a este espacio virtual que nos siguen a través del Facebook, de YouTube o las redes sociales del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, siempre con el compromiso de poder, obviamente, fortalecer el tema del conocimiento y actualizar, ¿no? Las materias en el ámbito del derecho en general. En esta ocasión, tenemos el grato honor de presentar a la doctora Yulisa Benavides Cabrera, a quien conozco hace un buen tiempo. Soy consciente de sus capacidades y virtudes académicas y para mí es un honor, doctora, que nos acompañe el día de hoy con un tema tan importante, ¿no? Como es qué es y cómo tramite una sucesión intestada en el Perú. No le quiero quitar más tiempo y el auditorio virtual es todo suyo. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, señor decano, muchísimas gracias, doctor Luis Ishimesa. Bueno, en principio, agradecerles, ¿no? Agradecerle al decano, al doctor Edgar Luis Mita Curay, y bueno, a la junta directiva por la invitación recibida y por la oportunidad, pues, que se nos brinda de ser parte de este ciclo de conferencias de capacitación en Derecho. Entonces vamos a dar inicio al desarrollo de este tema denominado ¿qué es y cómo se tramita una sucesión intestada en el Perú? Bueno, debemos nosotros iniciar el desarrollo de esta temática haciendo referencia a la muerte, ¿no? A la muerte como un hecho, como un suceso, como un acontecimiento, como una situación inevitable en la vida de todo ser humano. Entonces, que desde el punto de vista del derecho, pues este acontecimiento marca el inicio de lo que se conoce como el proceso sucesorio. Entonces, somos conscientes que la muerte pone fin a la persona y no solamente la muerte natural, sino también esta muerte que se declara judicialmente de acuerdo a los supuestos establecidos en el Código Civil, para ser más preciso el artículo 63 del Código Civil, en donde justamente pues da lugar a lo que vendría a ser, en este caso, el elemento necesario dentro de lo que es el derecho sucesorio y marcaría el inicio de lo que viene a ser la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión se puede dar de tres modos, ¿no? Testamentaria, intestada o mixta. Nosotros el día de hoy nos vamos a ocupar de las sucesiones intestadas y también en este caso pues de las mixtas, pues que vamos a ver pues que en la práctica no podemos estar ante un testamento, pero es un testamento al cual de repente le puede faltar la declaración de herederos forzosos, herederos voluntarios, o también podría faltarle, en este caso, pues impartir todo el patrimonio que la persona deja al morir, ¿no? Entonces, es más, estoy seguro que todos los que están acá presentes y los que nos están escuchando o nos están, en este caso, pues viendo por redes sociales, estoy segura de que van a llevar a cabo, ¿no? En el ejercicio de la profesión, pues un trámite referido a lo que es la sucesión intestada. Entonces, ¿qué vamos a revisar? ¿Qué vamos a revisar el día de hoy en esta sesión? Bueno, los temas que vamos a revisar son ¿qué es una sucesión intestada? ¿Cuándo opera la sucesión intestada? ¿No? ¿Cuál es el trámite de la sucesión intestada y qué consecuencias jurídicas genera la realización de una sucesión intestada que excluye a herederos legítimos con igual o mejor derecho?
Entonces, para ello, iniciemos dando respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es la sucesión intestada? Bueno, la sucesión intestada, como ya le dijimos, es una forma de aperturar la sucesión de una persona que ha fallecido, ¿no? Es una clase de sucesión que se configura cuando la persona muere sin dejar testamento, que eso es lo usual, ¿no? Lo que muchas veces ocurre. Ahora, las razones de por qué ocurre esto en el Perú es porque creo que todos acá sabemos, hemos escuchado, pues que en el Perú no existe una cultura testamentaria, ¿no? Existe un desconocimiento respecto a la forma de cómo testar, o en este caso también por un tema, pues, de tabú a la muerte, ¿no? No sé, yo llego a mi casa ahorita y le digo a mis hijos, miren, ¿sabes qué? He pensado otorgar un testamento, mis hijos son capaces de preguntarme, mamá, ¿estás enferma? ¿Te pasa algo? ¿Te vas a morir? Entonces relacionar el testamento con la muerte, ¿no? Y a veces, pues, no se otorga. O pues puede ser declarado nulo o ha caducado, ¿no? Vamos a analizar eso un poquito más, ¿no? En las diapositivas seguidas. Bueno, o cuando existiendo este testamento, porque también podría ser que exista el testamento, pues resulta que el testamento como acto de última voluntad no es suficiente para declarar una voluntad completa, ¿no? Por parte del causante. Y entonces acá vamos a ver que la sucesión intestada tiene una suerte de complemento, ¿no? Entonces entra a tallar la ley justamente para regular la sucesión del causante, porque tal como digamos, se ha establecido el testamento, pues no es suficiente para regular su sucesión. Entonces, de esta definición que acabo de exponer, nosotros podemos inferir de que la sucesión intestada, pues en el Perú, cumple una doble función, ¿no? Por un lado, cumple la función supletoria y por otro, cumple la función complementaria, ¿no? En cuanto a lo que es la función supletoria, debemos nosotros acá tener presente, pues que la sucesión intestada acá va a buscar, pues, bajo esta función, reemplazar, ¿no? Esa ausencia de manifestación de voluntad por parte de la persona que falleció. O sea, como por ejemplo, la persona muere intestado, ¿no? Sin dejar un testamento, teniendo la posibilidad en vida de poder ordenar su sucesión, de poder transmitir sus bienes para después de su muerte, pues simplemente no lo hizo, ¿no? O de repente el testamento que dejó resulta siendo pues nulo o caduca. En otras palabras, ese acto de última voluntad nunca llega a surtir efectos después de la muerte. O también tenemos acá la otra función, que es la función complementaria, ¿no? Que cumple la sucesión intestada, que justamente está referida a que cuando el testamento pues es insuficiente para regular la sucesión del causante, entonces entra a tallar la sucesión intestada para complementar ello, ¿no? Se me ocurre un ejemplo, de alguna manera podría darse pues cuando decía la persona muere dejando un testamento y de repente en el testamento están instituidos sucesores que en ese momento tenía cuando otorgó el testamento, pero resulta que al momento de la muerte le sobreviven pues herederos con igual derecho que los instituidos o con mejor derecho de repente, ¿no? Entonces hay que recurrir ahí a la sucesión intestada para complementar ello. Entonces vamos a analizar eso. Entonces, acá tenemos pues que también cuando hablemos de sucesión intestada, necesariamente vamos a tener que recordar lo referente a esta otra etapa del proceso sucesorio, que es la vocación legal, ¿no? O la vocación sucesoria. Por ahí se preguntarán, profesora, ¿qué es la vocación sucesoria? La vocación sucesoria o vocación legal, pues entiéndase que es el llamado, ¿no? El llamado que el testador o la ley hace a quienes tienen la posibilidad de suceder al causante. Entonces, vamos a ver que esta vocación legal descansa en instituciones jurídicas como el parentesco, el matrimonio y las uniones de hecho, ¿no? Entonces, y también para hablar de sucesión intestada, pues también necesariamente tenemos que hacer referencia a los órdenes sucesorios. Esos órdenes sucesorios que están regulados en nuestra legislación en el artículo 810. Hay que tener presente que cuando una persona muere, pues deja toda una parentela, ¿no? Pero no todos esos parientes van a ocupar el lugar, en este caso, del causante, del fallecido. Entonces, para eso, entiéndase, pues,
existen ciertas condiciones, ¿no? Y dentro de esas condiciones está el mejor derecho. Entonces vamos a ver que los órdenes sucesorios que están regulados en el artículo 816 justamente se basan en ese principio, ¿no? De que solamente suceden al causante, por un lado, quienes son parientes, ¿no? Consanguíneos, a excepción del cónyuge y a excepción, pues, del sobreviviente de la unión de hecho, que también suceden en este tipo de sucesiones, ¿no? Y también, pues, la exclusión sucesoria, la que está regulada en el artículo 817. Por ejemplo, ¿no es cierto? Yulisa Benavides, en este caso de morir Yulisa Benavides, pues ¿quiénes tendrían vocación sucesoria? En mi caso particularmente, digo, yo siempre hago este ejercicio con mis estudiantes, ¿no? Particularmente, bueno, yo les digo, a ver, si ustedes mueren, ¿quiénes serían sus sucesores con vocación? Ahí tenemos, pues, en mi caso, voy a decir mi caso, mis hijos, ¿no? Ahí muere la descendencia, tengo a mis padres, tengo una abuela por parte de la línea paterna, y ahí también muere la ascendencia. No voy a mencionar cónyuge, no voy a mencionar sobreviviente de la unión de hecho, porque no tengo ese tipo de heredero forzoso. De ahí me voy, pues, a los hermanos, ¿no? A los hermanos tengo hermanos, tengo tíos, tengo sobrinos, tengo primo hermanos, y todos ellos están en la posibilidad de sucederme. Pero es obvio que no todos ellos van a ocupar mi lugar, ¿no? Porque entiéndase que, por ejemplo, si existen parientes consanguíneos en línea recta y existe parientes consanguíneos en línea colateral, ¿quién tiene mejor derecho? ¿Quién tiene mejor derecho? Entiendo que pueden utilizar el chat acá para poder, en este caso, participar de repente. Si es posible eso, me comentan, por favor, si está activado. ¿No? Para de repente yo puedo hacer algunas preguntas y puedan ir respondiéndome los que están acá presentes, si no igual, continúo. Ya, entonces se decía, ¿quién tiene mejor derecho? Obviamente, pues los parientes consanguíneos en la línea recta, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la línea recta, pues esta se divide por ramas. Tenemos la rama descendente y la rama ascendente. ¿Quién tiene mejor derecho? Los de la rama descendente excluyen a los de la rama ascendente. Ahora, dentro de la rama descendente tenemos grados, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto grado. Entonces, ¿quién excluye a quién? Bueno, los de la rama descendente de primer grado, que en este caso son los hijos, excluyen a los nietos del causante, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver, pues, que en este caso, pues, de acuerdo a lo que establece el artículo 817, pues los parientes más próximos excluyen a los más remotos. Y eso hay que tenerlo presente como una especie de concepto previo con relación a lo que es la sucesión intestada. Muy bien. Luego vamos a ver acá ¿cuándo opera la sucesión intestada? ¿No? Yo siempre hago esta pregunta, ¿cuándo opera la sucesión intestada? Y inmediatamente todo el mundo responde, cuando la persona muere sin dejar testamento. Yo les digo, es el único supuesto en el que se configura la sucesión intestada. Y bueno, por ahí de repente hay otra respuesta y me dicen, pues cuando el testamento es nulo, ¿no? Es nulo, caduca, perfecto. Y no hay otro supuesto más, bueno, ya por ahí como que ya no responde, ¿no? Y vamos a ver pues que la sucesión intestada, los supuestos de sucesión intestada, lo encontramos en el artículo 815 del Código Civil, ¿no? Entonces vamos nosotros a revisar ese artículo 815 y rápidamente vamos a analizar cada uno de estos supuestos que dan lugar a lo que vendría a ser la apertura de este tipo de sucesión, ¿no? Entonces el 815 señala, dice, ¿no? La herencia corresponde a los herederos legales cuando. Para empezar, el que no haya un testamento es solo una posibilidad, ¿no? Pero hay que tener presente, pues, de que dentro del 815 hay múltiples situaciones que van a dar lugar a un tipo de sucesión que estoy seguro habrán escuchado, que se conoce como sucesión mixta, ¿no? Entonces, que es cuando configuran ambos tipos de sucesiones, cuando tenemos a un testamento y también tenemos la necesidad de recurrir a una sucesión intestada, justamente para completar ese acto de última voluntad que resulta no resulta suficiente para, obviamente, regular la sucesión del causante, ¿no? Entonces, el inciso 1 dice, ¿no? Cuando el causante muere sin dejar, en este caso, testamento.
Nosotros ya hemos referido que cuando no existe testamento, pues lo más usual es que la persona muere sin dejarlo, ¿no? Sin haber ejercido ese derecho que todos tenemos de poder manifestar nuestra voluntad y que ésta tenga validez y eficacia para después de nuestra muerte. Y sobre esa manifestación de voluntad, pues ordenemos nuestra sucesión, tramitamos nuestros bienes, hagamos uso de nuestra libre disponibilidad, ¿no? Que eso yo particularmente considero pues es una de las principales ventajas de otorgar un testamento, tener la posibilidad de disponer eso que la ley te permite hacerlo libremente, ¿no? Bueno, sabemos que a veces no se otorga testamento por lo que ya comentaban, ¿no? Muchas veces por desconocimiento o por el hecho mismo de que no existe tal cultura por varias razones, ¿no? O el testamento es nulo. Cuando hablamos de que el testamento es nulo, en este sentido, pues sabemos que nuestro Código Civil también regula las causales propias de la nulidad del testamento, ¿no? Entonces, existen las causales específicas respecto a ello, pero hay que tener presente que en la realidad, ¿no? En la práctica, vemos pues que muchas veces la demanda de nulidades por nulidades de testamento se dan pues por falta de manifestación de voluntad o por contravención al artículo 5 del TRO preliminar. Me estoy refiriendo en este caso pues a causales del 219, ¿no? Que son ya las causales generales que están contenidas en el libro 2 de la teoría del acto jurídico y que pues se tiene que tener en cuenta también esto al momento de otorgar un testamento, ¿no? No solamente que concurran las, las, digamos, las formalidades propias de este acto jurídico, sino también las que están contenidas en el, en el 140 del Código Civil. Y también hablamos de que cuando también se recurre a una sucesión intestada como tal cuando el testamento pues ha caducado, ¿no? Entonces, entendamos a la caducidad como esa ineficacia sobreviniente al otorgamiento de un testamento, ¿no? O sea, por causales sobrevinientes a su otorgamiento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un tipo de caducidad que es la caducidad pues en cuanto al tema de que de los testamentos ordinarios, como es el cerrado y el hológrafo, que son testamentos que requieren para su validez y eficacia, pues requieren de una comprobación judicial y una protocolización, ¿no? Es más, recuerden que el artículo 707 hace referencia a que los testamentos hológrafos pues deben ser comprobados dentro del plazo de un año, ¿no? De haberse producido la muerte del testador, ¿no? Entonces, debería iniciarse el proceso de comprobación judicial y obviamente, pues, de ser validado este testamento, pues, su posterior protocolización, ¿no? E inscripción. Entonces, si no se comprueba un testamento hológrafo dentro de ese plazo, pues simplemente este testamento caduca, ¿no? Y ya no tiene ninguna eficacia esa voluntad que pueda estar contenida en este documento. El otro es el supuesto del inciso 2, ¿no? Bueno, vamos a ver ahí que estamos propiamente ante una sucesión intestada, cumpliendo su función supletoria. Pero vamos a ver que a partir del inciso 2 en adelante se vendría a dar una especie de sucesiones mixtas, en donde la sucesión intestada pues cumple esa otra función, que es la función complementaria. Por ejemplo, ¿no? Cuando un testamento no tiene institución de herederos, ustedes podrían pensar y decir, pero ¿cómo? Si el testamento se otorga justamente para ordenar una sucesión. No necesariamente. Recuerden que el artículo 686 del Código Civil hace referencia en el último párrafo que son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el acto se limite a ellas, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que, el otorgar un testamento no necesariamente es para ordenar la sucesión o para transmitir los bienes para después de la muerte. Yo puedo otorgar un testamento de repente para desheredar a un heredero forzoso, puedo otorgar testamento para perdonar a un digno, puedo otorgar testamento para reconocer un hijo, ¿no? Entonces, en este sentido,
el testamento de repente puede haberse otorgado solamente para esos fines y no para, digamos, no para instituir herederos ni tampoco para transferir bienes, ¿no? Entonces, frente a esa situación, pues, si la persona muere y deja herederos, y deja pues patrimonio, entonces definitivamente habrá que reclamar ese patrimonio a través de una sucesión intestada, ¿no? Es decir, una declaratoria de herederos que legitime a esos sucesores y que posteriormente pues puedan ser ahora los nuevos titulares de ese patrimonio, ¿no? También tenemos acá de que podría darse el caso también de la caducidad, ¿no? Pero acá la caducidad no visto en el aspecto total, sino parcial, ¿no? Porque hace un momento hablábamos de la caducidad total de los testamentos cerrados y hológrafos y no se comprueban judicialmente. Ahora vamos a hablar de la caducidad, pero la caducidad en cuanto a la institución de herederos. Recuerden también que tenemos un 805, en donde justamente pues ahí se establecen una serie de supuestos que conllevan a la caducidad de lo que supone la institución de herederos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo otorgo un testamento y de repente posterior a su otorgo un testamento donde instituyo a los herederos que en ese momento tengo, pues de repente son pues mis dos hijos, ¿no? Mis dos hijos, y resulta que posterior a ese otorgamiento, pues vuelvo a convertirme en madre y tengo un hijo más, ¿no? Entonces, y muero. Entonces a mi muerte dejo pues tres hijos, ¿no? Dos que están instituidos en el testamento y uno que quedó fuera. Entonces, entiéndase que en este caso, pues, ¿qué va a pasar si es que a la muerte del causante existe un sucesor, en este caso con igual derecho, que no ha sido instituido en el testamento? Ojo, de buena fe, no estamos hablando de mala fe, acá es de buena fe. Acá en ese momento que yo los instituyo no había tal sucesor, ¿no? Entonces, pero al momento de mi muerte, pues este me sobrevive. Un paréntesis, recuerden que es la muerte la que determina quiénes son los sucesores, no el otorgamiento del testamento, ¿no? Entonces ahí habrá que tener presente, pues, quiénes son los que sobreviven al causante. Entonces, ahí, por ejemplo, hablamos de una caducidad de la institución de herederos y eso significaría pues tener que recurrir a la sucesión intestada para efectos de declarar herederos a los que sobreviven al causante. O también tenemos acá en el 815, en el inciso 2, lo referente a la invalidez, ¿no? La invalidez de la disposición que lo instituye. Entonces, acá quiero hacer referencia al artículo 806, ¿no? El artículo 806 que hace mención a lo que viene a ser la figura de la preterición de los herederos forzosos, donde acá, por ejemplo, si estamos ante el caso de Pepito, por ejemplo, Pepito tiene 5 hijos, 3 matrimoniales y 2 extramatrimoniales, y de los 5, ojo, para la ley, son herederos forzosos. Los 5 tienen igual derecho, ¿correcto? Los 5 tienen igual derecho sucesorio. Entonces, pero él decidió otorgar su testamento y solamente en este caso, pues instituir a 3, o sea, sus hijos matrimoniales y excluir a sus hijos extramatrimoniales. Entonces, ¿qué va a significar eso? O sea, si tú los excluyes sin motivo, sin causa, ¿no? O sea, sin las causas, sin que estos herederos hayan incurrido en las causales de indignidad o desheredación, pues obviamente los estás excluyendo sin motivo. Entonces estás preteriendo sus derechos y frente a eso, obviamente estos hijos solicitarían ¿qué cosa? La invalidación de la institución de herederos, ¿no? Y ante esa invalidación de institución de herederos, pues corresponde a la muerte del causante solicitar la declaratoria de herederos o la sucesión intestada y pedir pues que se declare herederos a los cinco hijos, ¿no? Y no solamente en este caso a los tres que el testador los designó en el testamento. El otro supuesto está en el inciso 3, ¿no? En el inciso 3 tenemos pues que podría darse el caso pues cuando en el testamento, ¿no? El heredero forzoso, instituido, designado por el testador,
¿no? Que puede ser pues el hijo de repente, ¿no? Ha premuerto, ha sido renunciado, ¿no? Ha sido indigno o desheredado, o sea, se puede presentar cualquiera de estas situaciones y no tienen descendencia, porque si tienen descendencia, entonces opera la representación sucesoria. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Obviamente, pues también se va a dar lo que vendría a ser recurrir a la sucesión intestada, porque se entiende pues que el sucesor instituido, ¿no? A premuerto, por ejemplo, ¿no? No existe y no tiene descendientes. Entonces, de repente, el causante que falleció dejó padres. Entonces, para que los padres puedan reclamar esa herencia, tendrían que hacerlo por sucesión intestada, porque ellos no han sido instituidos en el testamento, sino el hijo, pero el hijo a premuerto. Lo mismo también para si los instituidos son herederos voluntarios, ¿no? Son herederos voluntarios y estos, o sea, por ejemplo, los hermanos, se me ocurre, ¿no? Entonces, si estos hermanos, pues un hermano, perdón, y este ha premuerto, o este ha renunciado, o este, pues ha sido indigno, acá no hablo de la desheredación, porque ustedes saben que la desheredación solamente aplica para los herederos forzosos, así que no se podría presentar ese supuesto por el cual, pues, se podría dar esta situación. Y no ha dejado un sustituto, profesora, ¿por qué nos habla de sustituto? O doctora, ¿por qué nos habla de sustituto? ¿Por qué? Porque recuerden que la sustitución es una figura que se contempla en el derecho sucesorio, en donde la ley le da esa facultad al testador de que ante esa situación, ¿no? Donde el testador prevé la renuncia, prevé la indignidad y prevé en este caso la, 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 la premoriencia del heredero voluntario instituido, pues decide designar un sustituto. Entonces, si decide designar un sustituto, pues será el sustituto quien recoja la herencia. Pero si no hay tal sustituto, pues y serán otros los que recojan la herencia de acuerdo al mejor derecho, pues tendrán que hacerlo por sucesión intestada, ¿no? Por ejemplo. Y finalmente, pues en el inciso 5, cuando el testador no ha dispuesto, ¿no? No ha dispuesto de todos sus bienes mediante testamento, ¿no? Acá el típico caso de, supongamos, ¿no? El causante otorga un testamento, ¿no? Otorga un testamento y de repente al momento de otorgar su testamento, él tiene dentro de su patrimonio 3 bienes inmuebles y en ese momento pues decide disponer de esos bienes inmuebles mediante testamento y resulta que después del otorgamiento pues adquiere una nueva propiedad, ¿no? Una nueva propiedad inmueble y bueno, muere, pues, ¿no? Muere y a su muerte pues deja un testamento donde solamente ha dispuesto parte de su patrimonio y hay un patrimonio sobre el cual no se ha dispuesto, ¿no? No existe un acto de última voluntad sobre ese último bien adquirido. Entonces ese bien será reclamado. ¿Por quién? Por la sucesión intestada, ¿no? Entonces, estas son las situaciones, estos son los supuestos que en este caso, pues, se darían lugar, ¿no? Darían lugar a una sucesión intestada, siendo esta una situación determinante dentro de lo que viene a ser este tipo de aperturas, ¿no? Tener en cuenta los supuestos en los que se configura la sucesión intestada. Entonces, donde ustedes habrán podido ver ahí la doble función que cumple esta clase de sucesión. Muy bien, vamos a ver ahora o vamos a responder a la pregunta que establecimos al inicio, ¿cómo se tramita la sucesión intestada? ¿Cómo se tramita la sucesión intestada en el Perú? En el Perú tenemos nosotros 2 vías, ¿no? 2 vías, 2 autoridades competentes que pueden conocer de esta solicitud, ¿no? Esa es la naturaleza propia. Estamos ante una solicitud de sucesión intestada. Las vías son la vía judicial y la vía notarial, ¿no? Entonces yo tengo ahí como sucesor, ¿no? Como la persona con legitimidad para orar activa, ver acá por cuál de las vías opto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener presente en este sentido es que si optamos por iniciar un proceso de sucesión intestada o declaratoria de herederos en la vía judicial, pues debemos tener presente que esta se tramita en la vía del proceso no contencioso, ¿no? Está dentro de los supuestos de procesos no contenciosos
eh, en donde se puede volver contencioso si es que hay oposición, ¿no? Pero inicialmente es un no contencioso, se está ante una incertidumbre jurídica, se recurre en este caso pues al juez con el propósito de que de tutelar un derecho, pero bajo el tema bajo el supuesto o el presupuesto de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre jurídica, porque lo que va a hacer el juez simplemente acá es verificar, ¿no? Verificar la concurrencia de las condiciones que en este caso la ley establece para suceder al causante. Recuerden, las condiciones es existencia, la condición en este caso pues es capacidad de suceder, ser digno y tener mejor derecho, ¿no? Entonces, la verificación de las mismas, el cumplimiento pues de los requisitos que exige el procedimiento, ¿no? Entonces, si es que, y si es que, como digo, no hay una oposición, pues vamos a ver pues que el juez va a proceder a declarar un derecho que entiéndase ya se tiene, ¿no? Ya se tiene. Eso se dice que acá lo que hace el juez es eso, declarar un derecho que ya se tiene. Entonces, la base legal, ¿no? Para tramitar esta sucesión intestada en la vía judicial la encontramos en el artículo 749, inciso 10, que señala se tramitan en proceso no contencioso los siguientes asuntos. Inciso 10, sucesión intestada, ¿no? Y específicamente en el 830 al 836 está pues todo el trámite que el juez debe tener presente ante una solicitud de sucesión intestada o declaratoria de herederos. Y tenemos la otra vía, ¿no? La otra vía que es la vía notarial, ¿no? En donde también en nuestro ordenamiento jurídico se le ha reconocido competencia a los notarios para conocer de estas pretensiones, ¿no? Entonces acá en la vía notarial nosotros tenemos pues del año 1996 tenemos la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, en donde justamente pues se le reconoce competencia a los notarios para conocer de estas pretensiones, ¿no? El artículo 1 de la ley 26.662, ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, señala que los interesados pueden recurrir indistintamente ante la autoridad, también reconocen a la autoridad judicial acá o ante el notario para tramitar según corresponda los siguientes asuntos, ¿no? Y tenemos acá el inciso 6 que señala sucesión intestada. Y específicamente, ya todo lo referente al procedimiento de sucesión intestada vía notarial lo encontramos desde el artículo 38 al artículo 44 de la ley 26.662, ¿no? Que es la que vamos a considerar o tener como referencia para este procedimiento o para este trámite, ¿no? Ahora, lo que sí tenemos que tener presente también, o sea, para el trámite de sucesiones intestadas, debemos tener presente también el reglamento de inscripciones, ¿no? El reglamento de inscripciones de los registros de testamentos y de sucesiones intestadas, que fue aprobada por resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos número 156-2012, ¿no? Hay que tener presente porque justamente ahí hace mención, pues, lo referente a lo que es inscribible respecto a este tipo de procesos, ¿no? Tanto testamentario como intestado. Entonces, dicho eso, vamos a ver cómo se tramita una sucesión intestada, ¿no? ¿Cómo se tramita una sucesión intestada? En principio, acá lo que debemos tener presente es que estos procesos, bueno, primero es la elección, ¿no? O sea, ¿cuál de las vías? Sabemos que existen dos vías, pero sabemos también que hoy en día, pues la vía a la que más se recurre por cuestiones, digamos, incluso de plazos, vamos a ver, por la celeridad que supone, claro, a nivel de costos es mayor, pero en cuanto a tiempos es menor, ¿no es cierto? Entonces no tenemos esa carga procesal que sí lo tienen en la vía judicial y que eso pues podría de alguna manera retrasar la declaración del derecho, ¿no? Entonces,
Entonces, en la mayoría de los casos se recurre pues a la vía notarial. Eso no significa que no hagamos mención a algunos aspectos de la vía judicial. Entonces, se recurre a la vía notarial. Entonces, el proceso se inicia pues con la presentación, ¿no?, de una solicitud, de una demanda, si es en la vía judicial, o una solicitud, pues, si es en la vía notarial, ¿no? Bueno, en el caso de una demanda, o debería ser propiamente una solicitud, creo yo, ¿no? El término en sí, demanda, pues presupone conflicto y eso no lo hay. Entonces debería ser en sí una solicitud en ambos casos, en la vía judicial y en la vía notarial. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde se presenta? Del último domicilio, ¿no? Del último domicilio que tuvo en este caso, pues el causante. En ese sentido, donde se encuentra la mayor parte de sus bienes, señala el artículo 663, ¿no? Acá tener presente pues que la competencia de los notarios se establece a nivel provincial y la competencia de los jueces, que son acá competentes los jueces de paz letrado, a nivel distrital, ¿no? Entonces, ¿qué se debe adjuntar a esta solicitud, ¿no? En principio, obviamente hay que presentar, sea en la vía judicial o sea en la vía notarial, los requisitos son los mismos, ¿no? Hay acá que tener en cuenta la presentación pues de la copia certificada de la partida de defunción, ¿no? O también de la declaración judicial de la muerte presunta, lo que dije hace un momento. Cuando hablamos de muerte, la muerte que pone fin a la persona no solamente es la muerte natural, también hablamos de la muerte declarada judicialmente. Entonces, cualquiera de esas dos situaciones dan lugar a lo que vendría a ser pues la apertura de la sucesión, ¿no? Entonces, con el certificado de defunción o con la declaración judicial de muerte presunta, pues se busca probar y acreditar que la persona dejó de existir, ¿no? Como tal. Luego tenemos la partida en este caso pues de nacimiento, ¿no? Del presunto heredero o herederos, o de repente también los documentos públicos que contengan el reconocimiento de la declaración judicial, ¿no? Si se trata de hijo extramatrimonial o hijo adoptivo. Acá lo que se tiene es que acreditar el entroncamiento familiar, el vínculo de familiaridad, de parentesco que existe pues en este caso, y bueno, en otras palabras, en términos de condiciones, la capacidad de suceder, ¿no? La capacidad de suceder del causante, perdón, del sucesor con el causante, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tener presente acá es esta ley, la ley 31.721, ¿no? Que es la ley justamente que amplía las facultades del RENIEC y del notario para efectos de la rectificación, ¿no? De datos que permiten que se puede dar dentro del mismo trámite de sucesión intestada. O sea, ya no hay que hacer aparte. Ustedes saben que muchas veces en este tipo de procesos de sucesión intestada, es una de las razones por las cuales no se inicia, es porque de repente pues hay un error material en las partidas, ¿no? En la partida de los sucesores, ¿no? Entonces hay que hacer una rectificación. Antes se hacía una rectificación previa, pero ahora justamente con esta ley ya las rectificaciones se hacen dentro del mismo proceso que se ha iniciado pues en la vía notarial, ¿no? En cuanto a lo que es el otro requisito es la partida de matrimonio, ¿no? Pensando que el cónyuge también es un heredero forzoso y en ese sentido pues de existir, de sobrevivir al causante, pues tendrá que acreditar su vínculo con el causante a través de este documento público que es la partida de matrimonio. Ahora el tema es qué pasa con los convivientes, ¿no? Tenemos nosotros también presente y hay que recordar que para que el conviviente pueda suceder al causante, pues tiene que tener su unión de hecho inscrita, ¿no? Inscrita, porque no puede pretender ser declarado, pues, ser declarado heredero sin acreditar su capacidad de suceder, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se pide es eso. Ahora, ¿qué pasa si no lo tiene? Bueno, si no lo tiene, también sabemos que la ley 30007 le brinda el derecho a este conviviente pues, y regularizar su situación, ¿no? Su situación jurídica, de regularizarlo
pero con ese riesgo, ¿no? Con el riesgo de que si se hace el trámite de sucesión intestada, entiéndase pues si este está regularizando su unión de hecho, y una vez declarada la misma, puede pasar años, puede pasar 2, 3 años, entonces ya no le quede otra pues que reclamar su derecho posterior a esa sucesión intestada ya declarada, mediante petición de herencia, pues, ¿no? Porque también ahí va a depender mucho, ¿no? De las buenas relaciones familiares, siempre digo esto, ¿no? Va a depender mucho de las buenas relaciones familiares. Supongamos, ¿no? Muere Pepito y deja a sus padres y deja a su conviviente con la cual ha vivido más de 10 años, pero nunca por ahí le dijeron que tenía que reconocer esa unión de hecho, ¿no? Inscribir esa unión de hecho, y no lo hizo y muere. Entonces, frente a esta situación, pues frente a la situación de la muerte, los únicos que tendrían capacidad de suceder ahí serían los padres, ¿no? Al no haber descendencia, entonces suceden los padres como ascendientes que están en el segundo orden sucesorio. Y bueno, sabemos que el cónyuge, el conviviente, concurren siempre con los del primero o segundo orden, pero siempre y cuando tengan acreditado pues su derecho, ¿no? Acá la conviviente fácticamente puede tener todos los presupuestos que exige la ley, pero legalmente no está inscrita su unión de hecho. Entonces tendría que regularizarlo. Ahora, siendo conscientes los padres sabrían pues que podríamos esperar, ¿no? Podríamos esperar que regularice su situación jurídica y luego ya hacemos el trámite de sucesión intestada. Como podría ser que de repente las relaciones no son buenas y los padres solicitan en este caso pues ser herederos del causante, ¿no? Herederos del causante, pues, y como consecuencia de esa declaratoria, pues reclamar los bienes que puede haber dejado el mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al momento de ocurrir la muerte, ellos sí cumplen con las condiciones para suceder, ¿no? Entonces se podría dar esa situación. Bueno, la relación de bienes, ¿no? Y el certificado pues negativo de testamento, sucesión intestada. Esto es muy importante tener presente porque recuerden que todas las personas tenemos derecho a una sola sucesión, ¿no? Sea testamentaria o sea intestada, no podemos dar lugar a dos aperturas, ¿no? Entonces, si ya existe pues un testamento inscrito, ¿no? Entonces ahí pues eso conlleva pues a que resulte siendo, digamos, improcedente la solicitud de sucesión intestada, ¿no? Porque ya existe un acto de última voluntad y es ahí donde ya se ha establecido, ¿no? Cuál ha sido la voluntad del testador. Entonces, ahora, o también puede ser que yo quiera iniciar una sucesión intestada o sorpresa. Puede resultar que ya exista una sucesión en trámite, ¿no? Porque la misma, pues, aparece inscrita en los registros de sucesiones intestadas, de repente como una anotación preventiva, vamos a verlo, ¿no? Entonces, ¿y yo qué hago? O sea, yo pensé que todavía nadie había iniciado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que para solicitar la sucesión intestada lo puede hacer pues cualquiera que acredite tener en este caso pues el legítimo, ¿no? El legítimo, no solamente legitimidad para obrar, sino también el legítimo interés, ¿no? Entonces, acá la ley señala, la solicitud será presentada por cualquiera de los interesados a los que alude el artículo 815 del Código Civil, ¿no? Entonces, ahí tenemos, estos son pues los requisitos que en este caso se, se, se exige para iniciar este trámite, tanto como dije en la vía judicial como en la vía notarial. ¿Correcto? Muy bien, continuamos, seguimos. Bueno, ya se presentó la solicitud, ¿no? La solicitud de sucesión intestada o llamada también, en este caso, pues, de declaratoria de herederos. Entonces, ¿qué tenemos acá que tener presente? Bueno, se presenta la solicitud de sucesión intestada ante notario o la solicitud ante el juez. Acá vamos a ver, pues, que en el caso de la vía judicial difiere. ¿Qué tiene que hacer el juez? Pues tiene que, en este caso, seguir las etapas del proceso, no contencioso y tendrá, pues, que calificar, ¿no? Calificar la solicitud y ver si es que cumple con todos
los presupuestos procesales y todas las condiciones, ¿no? De las condiciones de derecho de acción para efecto de admitir a trámite la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque podría presentarse ahí de repente una situación que conlleve a la inadmisibilidad o de repente incluso la improcedencia, ¿no? Entonces ahí tenemos esa calificación que hace el juez y que una vez cumplido con todos los presupuestos procesales de forma y fonda, pues entonces dará lugar a lo que es la admisión de la solicitud y una vez admitida el trámite, vamos a ver el paso que sigue, ¿no? En el caso del notario, pues el notario igual hará lo mismo, verificará pues que los documentos que se ha presentado, que ha presentado el solicitante, ¿no? El solicitante pues también estén enmarcados dentro de lo que establece la ley y de ser así, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No? ¿Qué es lo que se va a dar una vez que se haya admitido, ¿no? A trámite la misma? Vamos a ver que, por ejemplo, ¿no? En el caso de los jueces, estos ordenan dos cosas, ¿no? Por un lado, ordenan, ¿qué cosa? La anotación preventiva. ¿No? La anotación preventiva, esa que la encontramos regulada en el artículo 30 del reglamento, acá lo vamos a tener, el artículo 30 del reglamento que hace referencia al título para la anotación preventiva de la sucesión intestada, ¿no? Entonces, lo mismo va a ser el notario también, ¿no? Entonces va a ordenar lo que es la anotación preventiva de esta sucesión intestada, donde se va a dar a conocer pues, que la notaría tal se ha presentado una solicitud, ¿no? Y quién lo ha presentado en este caso y quién es el causante, ¿no? El día en el que se ha iniciado el mismo, ¿para qué? Para dar a conocer que en tal notaría se está iniciando pues un trámite de sucesión intestada. Lo mismo también se hará pues en la vía judicial, ¿no? En la vía judicial también el propósito, la finalidad es la misma. La anotación preventiva tiene la misma finalidad para ambas vías, ¿no? Que es dar a conocer que se está iniciando pues un trámite de sucesión intestada. Entonces, acá vemos en el artículo 30 señala, dice, ¿no? Para la inscripción artículo 30 del reglamento, ¿no? Del reglamento de sucesiones testamentarias intestadas. Para la inscripción de la anotación preventiva de la sucesión intestada, tramitada notarialmente, se requerirá la solicitud suscrita por el notario público, acompañada de ¿qué? De la copia certificada del pedido, o sea, de la solicitud que ha presentado en este caso, pues, el sucesor legítimo, para iniciar el procedimiento de sucesión intestada. Y si es en este caso, pues en la vía judicial, dice, no, para la inscripción de la anotación preventiva de sucesión intestada, tramitada judicialmente, se requerirá el parte judicial. El parte judicial que contenga copia certificada también de la solicitud presentada por el solicitante, por el sucesor legítimo, y también ahí hay que agregar el auto admisorio, ¿no? Eso no hay, por ejemplo, en lo que es el expediente que arma el notario, ¿no? Entonces el auto admisorio que dispone la anotación en el registro, acompañada del correspondiente oficio, pues cursado por el juez competente. Ahora el detalle acá es que en los títulos citados en los párrafos precedentes se debe indicar además el número del documento oficial de identidad del causante, ¿no? Del causante. Entonces, ahí tenemos este pasito que se da pues dentro de este trámite de sucesión intestada. ¿Qué más se establece? ¿Qué más tiene que hacer el notario o el juez? ¿No? Por ejemplo, el juez en el auto admisorio también va a ordenar la publicación. ¿La publicación de qué? La publicación, obviamente, ¿no? De esta solicitud, ¿no? De sucesión intestada. Por ejemplo, en el artículo 833 del Código Procesal Civil, si es en la vía judicial, señala, admitida la solicitud, el juez dispone la publicación de un aviso tanto en el diario de los anuncios judiciales como en otro de amplia circulación. En otras palabras, estamos hablando de la publicación se hace en el diario oficial peruano y en el diario de mayor circulación, donde se está realizando el trámite de sucesión intestada, ¿no? Lo mismo, vamos a ver, lo mismo, bueno, dice, el aviso contendrá la identificación del juez, del secretario del juzgado, los nombres del solicitante, del causante y la fecha y el lugar del fallecimiento de este, ¿no? Entonces, miren los datos que justamente se van en este caso, pues, a consignar en la publicación
sucesión, ¿no? Vamos a ver cuál es la finalidad. Lo mismo también ocurre en la vía notarial. En la vía notarial, en el artículo 41 de la ley 26.662 señala, el notario mandará, ¿no? El notario mandará publicar un aviso contenido, un extracto de la solicitud conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley y notificará a los presuntos herederos, ¿no? En el caso, pues, de herencia vacante, notificará también acá a la sociedad de beneficencia pública o a falta de esta, a la Junta de Participación Social, en ambos casos, del lugar del último domicilio del causante en el país o de la sociedad de beneficencia pública de Línea Metropolitana si estuvo domiciliado en el extranjero. Ojo, que esta publicación también a la beneficencia pública, ¿no? Del distrito donde se está, o del distrito o la provincia donde se está llevando a cabo el trámite de sucesión intestada, también se hace en la vía judicial, ¿no? Entonces, el juez también hace eso. El juez, por ejemplo, en su auto admisorio, lo que hace es ordena la inscripción de la anotación preventiva, ordena la publicación, ¿no? En el diario oficial peruano, en el de mayor circulación, y también, en este caso, pues, en la beneficencia, ¿no? En el caso de que existan bienes, pues, lo que se quiere ahí, usted se preguntará, ¿y cuál es el propósito de notificarle a la beneficencia pública? Porque se entiende que si la sucesión, perdón, si el causante dejó bienes, habría que verificar que esos bienes sean de propiedad privada, ¿no? No vaya a ser que sean de propiedad de dominio público, ¿no? Entonces ahí esa es un poco la finalidad ¿no? Entonces ahí tenemos la publicación. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta publicación, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que tiene la publicación? Entonces, acá vamos a ver que justamente, pues, ¿no? Como acabamos de ver dentro del trámite de sucesión intestada, ¿no? Tanto en la vía notarial como en la vía judicial, entonces el juez o el notario mandará que se extienda la anotación preventiva, pero también acá hay que resaltar, ¿no? En la anotación preventiva, ¿qué es lo qué es, digamos, cuál es ahí la finalidad, ¿no? De que se haga esa anotación preventiva? Es la que justamente me va a permitir, por ejemplo, a mí, supongamos que yo sea un sucesor que no ha sido considerado en la sucesión, voy a ponerme en esa situación, ¿no? Entonces, entiéndase pues que yo de alguna manera puedo tomar conocimiento de que en tal notaría o en tal juzgado se ha iniciado un trámite de sucesión intestada. O no solamente eso, ¿no? Puede ser que hayan sido incluidos todos, ¿no? Hayan sido incluidos todos y la finalidad es esa, dar a conocer de que en tal notaría y en tal juzgado se está tramitando una sucesión intestada. Eso se inscribe, eso está en los registros públicos y obviamente pues es de conocimiento de cualquier interesado, ¿no? Entonces, ahora, tenemos el otro paso que es la publicación, ¿no? Entonces sabemos que la publicación acá su propósito directo es qué cosa, dar también dar a conocer, ¿no? Dar a conocer acá pues a todos aquellos posibles sucesores de repente que no hayan sido incluidos en la solicitud presentada por el sucesor, ¿no? En este caso del causante, que tengan la posibilidad, estos de que tengan la posibilidad de apersonarse, ¿no? De apersonarse al proceso y también solicitar, pues, que acrediten su derecho y también solicitar, pues, que sean incluidos, ¿no? Que sean incluidos en el proceso. Entonces, acá viene el tema, ¿no? Acá se puede generar la siguiente pregunta, ¿no? Si bien es cierto, dentro del trámite de sucesión intestada, ¿no? También está la publicación en el diario oficial peruano y en el de mayor circulación, el último domicilio del causante. La pregunta que cabe formular es si la publicación, pues o sea, la publicación como tal, ¿no? Como paso, parte del procedimiento o el trámite de sucesión intestada, resulta siendo un mecanismo, ¿no? Un mecanismo idóneo para la publicidad, ¿no? Y sobre todo para el efecto que eso que se quiere que se genere la publicidad. ¿Cuál es? El apersonamiento de esos posibles sucesores que de repente pues no hayan sido incluidos en la sucesión, ¿no? Entonces, por ahí de repente viene la respuesta y dice, bueno, ¿quién está leyendo el peruano, no? ¿Quién está leyendo el diario, no? Entonces, para tomar conocimiento de que que se ha iniciado un trámite de sucesión intestada. Entonces, acá
Lo que considero yo es que también podríamos, además de la publicación, tomar en cuenta también la anotación preventiva, ¿no? Porque la anotación preventiva, como paso dentro de este trámite de sucesión intestada, va a estar inscrita en el registro de sucesiones intestadas y lo vamos a tener ahí no solamente por una única vez, ¿no? Lo vamos a tener ahí escrito hasta que se inscriba la sucesión definitiva. Entonces eso me da la posibilidad de que yo pueda tomar conocimiento de que también hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Muere la persona, de repente mis relaciones familiares con los otros posibles sucesores no es muy buena, que digamos, entonces yo sé que ellos por ahí estamos divididos y están viendo, ¿no? Iniciar este trámite y posiblemente no me consideren, entonces yo tengo que estar atento, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles acá es que no solamente debo estar atento a las publicaciones, sino que también podría hacer la búsqueda en los registros respectivos para tomar en cuenta esto, ¿no? Y acá justamente quiero presentarles este caso, ya que tiene que ver con lo que es la publicación como parte del trámite de sucesión intestada. No sé si ustedes habrán escuchado el caso de la congresista Roseli Amurús, ¿no? Quien se niega a reconocer pues a dos hermanos como herederos. Estamos hablando acá de hijos extramatrimoniales. Estamos hablando, para ser preciso, ya les comparto la noticia. Bueno, esto ocurrió hace años atrás, porque ahorita todavía sigue. Nuevamente se ha tomado, nuevamente digamos, ha recobrado noticia el hecho, pero esto ya viene ya de hace más o menos 2 años, en donde la congresista, pues, Roseli Amorús, ¿no? Acá la madre de ella, ¿no? La viuda en este caso del causante, pues inició un proceso, ¿no? Inició un proceso de sucesión intestada ante una notaría y en este caso, pues, excluyó a dos de los herederos forzosos del causante, ¿no? Entonces, y acá justamente el problema radica en que al momento de apersonarse, ¿no? Los sucesores no incluidos, pues no lo hicieron dentro de los plazos establecidos por el trámite que se sigue en este tipo de solicitudes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la vía notarial, de acuerdo al artículo 43 de la ley 26.662, señala, dice, transcurrido 15 días útiles, porque eso es el plazo que la ley dice, ¿no? Transcurrido 15 días útiles desde la publicación del último aviso, el notario extenderá un acta declarando herederos del causante a quienes hubiesen acreditado su derecho. Entonces, ¿qué significa eso? Que una vez que el notario, pues acá verifica el cumplimiento de las condiciones y requisitos que establece la ley para continuar con el trámite de sucesión intestada y ordena en este caso la publicación y ordena la anotación preventiva, entonces justamente acá el plazo es de 15 días, ¿no? Contados a partir de la publicación, para que se puedan apersonar esos sucesores que no han sido, pues, incluidos en la solicitud inicial, ¿no? Entonces, de apersonarse, pues acá lo que hace el notario aplica lo que establece el artículo 42, ¿no? Dentro del plazo a que se refiere el artículo 43, el que se considere heredero puede apersonarse acreditando su calidad de tal con cualquiera de los documentos señalados en el artículo 834 del Código Procesal Civil. O sea, hablamos de la partida de nacimiento, de la partida de matrimonio, de repente si no se hubiese incluido el cónyuge o del acta de inscripción de la unión de hecho, ¿no? Entonces, el notario lo pondrá en conocimiento de los solicitantes, ¿no? O sea, de los que presentaron la solicitud de sucesión intestada. Si transcurrido 10 días no mediara oposición, o sea, ellos no se oponen a la inclusión de estos sucesores que se han apersonado durante el plazo que la ley establece para tal, entonces el notario lo incluirá en su declaración y en tenor del acta correspondiente, pues en este caso emitirá la declaración definitiva. Esto no pasó en este caso. En este caso, pues esos dos hijos extramatrimoniales que no habían sido incluidos en la solicitud de sucesión intestada presentada por la viuda del causante ante una notaría,
¿cómo se llama? Lo hicieron en un tiempo posterior, ¿no? Entonces, ¿y cuándo lo hacen? Ellos lo hacen ya al término o sea, del proceso notarial, o sea, cuando ya el notario había ordenado, ¿no? Había ordenado ya la inscripción definitiva de la sucesión intestada, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es ahí donde los hijos extramatrimoniales se apersonan a la notaría, ¿no? Se apersonan a la notaría con sus partidas de nacimiento, y frente a eso, pues el notario, ¿qué hace, no? O sea, ya, como les digo, los plazos vencieron, pero ¿qué cosa creen ustedes que ha hecho el notario en esta situación? El notario, al tomar conocimiento de este hecho, ¿no? Que recoge, pues, una realidad en base a los principios que sustentan el ejercicio de su función notarial, como es el principio de la buena fe. Entonces, ha tomado conocimiento de este hecho relevante y ante esa situación ha decidido, pues, desistirse de la inscripción, y ha derivado todo el caso a la vía judicial, ¿no? Entonces, claro que se imaginarán, ¿no? La familia Amurrus, pues en su momento presentó una queja ante el Colegio de Notarios, presentó ahí su denuncia ante Indecopi, haciendo pues mención a que el proceso ya había concluido, y eso es lo que debió hacer el notario, ¿no? Cerrar el mismo y ya declarar herederos a los que estaban en la solicitud, y que estos dos, pues, bueno, pues se reclamen su derecho por la vía correspondiente, que sería, como ya lo vamos a ver, la vía de la petición de herencia, ¿no? O nulidad de sucesión intestada. Entonces, con este caso, lo importante, o lo que se ha abierto el debate, es justamente, pues, si corresponde, o sea, si hizo bien o no el notario, ¿no? Declinar y derivar todo a la vía judicial, ¿no? O tomando en cuenta los plazos que establece la ley para que se apersonen, pues debió cerrarse en ello y simplemente ya declarar herederos a los sucesores del causante, que en su momento, pues, se presentaron, ¿no? Entonces, esa es un poco, digamos, la situación que quería comentarles con relación justamente, pues, a la publicidad, ¿no? Como que a veces la publicidad también en, en, ¿no? En ambos medios, Diario Oficial Peruano o el de mayor circulación, pues a veces como que no iban a cumplir esa finalidad, ¿no? Ese propósito, que es darle la oportunidad y la posibilidad a los que no han sido incluidos puedan incluirse, ¿no? Entonces, muy bien. Luego de, obviamente, pues como les dije hace un momento, en el caso de que no exista, por ejemplo, en la vía judicial, también hay un plazo, ¿no? Pero la vía judicial sí difiere, ¿no? Vamos a ver que en el artículo 834 señala, dice, dentro de los 30 días contados, ¿no? En 30 días contados desde la publicación referida en el artículo 833, el que se considere heredero puede apersonarse, ¿no? Acreditando su calidad con la copia certificada de la partida correspondiente o el instrumento público que contenga el reconocimiento o declaración judicial de filiación. De producirse tal apersonamiento, porque acá manejan dos opciones, ¿no? Supongamos que entiéndase, se apersonan dentro de ese plazo, que acá sí difiere, porque acá son 30 días, en la vía notarial dijimos que era 15, nada más. Entonces, de producirse tal apersonamiento, ¿qué cosa va a hacer el juez? El juez acá va a citar audiencia y obviamente va a seguir, pues, con el trámite correspondiente, ¿no? Ahora, si no hubiera tal apersonamiento, o sea, nadie se apersonó, entonces lo que va a hacer el juez acá simplemente es, sin necesitar citar audiencia, va a resolver, pues, atendiendo a lo probado, ¿no? O sea, va a proceder a declarar herederos solamente a los que lo han solicitado, manteniéndose el trámite bajo la naturaleza de un proceso no contencioso, ¿no? Y en el caso de la vía, pues, notarial, como ya les dije, acá, pues, el notario
Si es que se apersonan, el notario correrá traslado a la parte solicitante y si estos no se oponen, pues declarará herederos. Pero si es que se oponen, entonces se genera, en este caso, pues un conflicto de intereses, se genera una litis de la cual el notario no es competente para eso. Entonces, ¿qué va a hacer el notario? Derivará el caso a la vía judicial para que éste conozca del mismo, ¿no? Entonces, eh, en el caso de que no haya tal apersonamiento en la vía notarial, lo que va a hacer el notario va a disponer la protocolización correspondiente, que está contenida en el artículo 43, como ya les dije, transcurrido 15 días útiles desde la publicación del último aviso, el notario extenderá un acta declarando herederos del causante a quienes hubiesen acreditado su derecho. Y en el caso de la vía judicial, el juez por su parte hará lo mismo. Si no hay apersonamiento, pues no citará audiencia y de frente procederá a emitir el auto correspondiente donde pues declare herederos a los sucesores que están incluidos en la solicitud y ordenará pues la inscripción de la sucesión intestada conforme lo establece el artículo 31 del reglamento. El artículo 31 del reglamento de inscripciones señala: título para la inscripción de la sucesión intestada. Para la inscripción de la sucesión intestada tramitada notarialmente se requerirá el parte notarial que contiene el acta que declara a los herederos intestados, y para la inscripción de la sucesión intestada tramitada judicialmente se requerirá el parte judicial que contenga las copias certificadas de la resolución judicial que declara a los herederos, así como la resolución judicial que la declara firme, acompañado de los correspondientes oficios y cursados por el juez competente. Claro, ahí, por ejemplo, en la vía judicial, el juez también tiene, a solicitud de parte, en este caso, que declarar consentida, ¿no? Consentida y ejecutoriada la resolución que justamente declara herederos a los solicitantes, y esto pues se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 762, ¿no? Eso es algo que en este caso se difiere, ¿correcto? Muy bien, vamos acá ya terminando. Y si logro obtener una sentencia, vamos a ver ahora las implicancias, ¿no? Las implicancias, las consecuencias jurídicas, ya el trámite ya se terminó, ya tenemos la declaratoria de herederos. ¿Y qué pasa si yo logro, porque acá se pueden dar varias situaciones, ¿no? ¿Qué pasa si yo logro obtener una sucesión intestada, ¿no? Excluyendo a herederos legítimos con igual o mejor derecho, ¿no? ¿Qué consecuencias jurídicas genera ello? Por ejemplo, miren, acá es muy importante tener presente también, digamos, la buena o mala fe, ¿no? Del solicitante. Es muy importante para los efectos o para las consecuencias jurídicas que se puedan dar desde el punto de vista de quien lo solicitó y desde el punto de vista de los sucesores que quedaron excluidos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los sucesores que quedaron excluidos de la sucesión intestada, ¿no? De la sucesión intestada, el derecho les da la opción, les regula el mecanismo que en este caso, pues, ellos tendrían para hacer valer su derecho. O sea, no es que, uy, ¿cómo se llama? Hicieron la declaratoria de Dios y no me incluyeron, ya fui, ya, pues ya no hay modo, ¿no? Ya me quedé sin herencia. No, 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 claro que tienes derecho a reclamar lo que por derecho te corresponde. Recuerden que la herencia es un derecho fundamental y bajo el tratamiento de los derechos fundamentales, justamente las acciones sucesorias que en este caso pues contempla el Código Civil, lo regula de manera imprescriptible, o sea, no prescribe con el transcurrir del tiempo y uno en este caso pues podría ejercer su derecho desde el punto de vista del ámbito civil a la petición de herencia, ¿no? Esto por ejemplo, esta acción sucesoria se establece desde el punto de vista de ese heredero legítimo que quedó excluido de la sucesión, ¿no? Independientemente si es de buena o mala fe. Acá es que la ley le da
ese derecho a que si una persona que teniendo el título sucesorio, es decir, que cumpliendo con las condiciones que la ley establece para suceder al causante, pues simplemente no ha sido incluido en la sucesión, pues él tiene el derecho digamos, en este caso, a solicitarlo, ¿no? A solicitarlo, o de repente también podría darse el caso que o sea, no tiene la, digamos, no tiene la declaratoria en sí de heredero y que requiere pues eh, que tampoco tiene la posesión de los bienes, pues bajo esta acción sucesoria que es la petición de herencia, pues podría tenerlo y también tener acceso a los bienes que por derecho le corresponden, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de quien lo solicitó, desde el punto de vista de quien lo solicitó, pues habrá que evaluar su accionar, ¿no? Si su accionar fue de buena fe, o sea, yo ni idea, ¿no? O sea, ni idea de que existían otros sucesores con igual derecho o de repente con mejor derecho, ¿no? Que yo, o sea, no hay modo de que yo pueda saber y conocer eso y bueno, pues hago mi trámite de sucesión intestada, me termino declarando heredero y luego resulta que viene ahí un sucesor con igual derecho, de repente un hermano, o con mejor derecho. Supongamos yo soy la madre de mi hijo que ha fallecido y resulta que mi hijo dejó pues un hijo, ¿no? O sea, mi nieto. Entonces, definitivamente, pues mi nieto tiene mejor derecho que yo, ¿no? Entonces, pero yo no sabía de su existencia, ¿no? Entonces, nunca me lo comentó. Entonces, a la muerte de mi hijo yo me declaro heredero y resulta que a este le sobrevivió pues un sucesor con mejor derecho, ¿no? Entonces, se me ocurre. Entonces, acá eso es importante, ¿por qué? Porque desde el punto de vista civil vamos a ver que quien actuó de buena fe, pues tendrá que definitivamente, ¿no? Bajo esta acción sucesoria que es la petición de herencia, tendrá que darle la herencia que por derecho le corresponde, pero sin necesidad de tener que indemnizar por los daños y perjuicios, si es que fue de buena fe, ¿no? Ahora, si fue de mala fe, pues no solamente cabe reconocerle la parte o la herencia que por derecho le corresponde, sino también hay que resarcir los daños causados, ¿no? Eso desde el punto de vista civil. Ahora, también existe, hay que comentarlo porque, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la petición de herencia, tenemos la casación 455-2017 de Junín, que señala que es la petición de herencia y no la nulidad de sucesión intestada la vía para reclamar la posición hereditaria. ¿Por qué hago mención a esta casación? Porque es cierto, cuando se está ante este supuesto de hacer un trámite de sucesión intestada y solicitar la declaratoria de heredero, excluyendo a herederos con igual derecho o con mejor derecho, frente a esta situación, lo que suelen hacer pues los excluidos o es interponen una demanda de petición de herencia o también interponen una demanda de nulidad de sucesión intestada, ¿no? Entonces, existen casaciones donde justamente se determina que la vía correspondiente en estos casos es la petición de herencia, ¿no? Ahora, también hay que tener presente que existen casaciones en donde es válido también optar por esta vía, ¿no? Conversando con amigos jueces me dicen que ellos aceptan ambas, ¿no? Ya sea la petición o ya sea la nulidad de sucesión intestada, ambas vías son consideradas como válidas. Claro que dentro de las causales de la nulidad por, ¿cómo se llama? Nulidad de sucesión intestada, pues las causales que comúnmente se presentan son fin ilícito, ¿no? Fin ilícito y nulidad del acto, nulidad del acto jurídico por contravenir leyes que importan el orden público y las buenas costumbres, ¿no? Esas serían las causales que invocan cuando interponen una demanda de nulidad de sucesión intestada. Ahora, eso en cuanto a las implicancias en el ámbito civil, ¿no? Ahora, las implicancias en cuanto al ámbito penal, tenemos pues esta casación que es la casación 1722-2018 que hace mención al delito de falsedad ideológica, ¿no? Al delito de falsedad ideológica, pero también acá es muy importante tener en cuenta que ese delito de falsedad ideológica, pues que se configuraría solo si, considero yo, si es que
el solicitante pues actúa de mala fe, ¿no? Actúa de mala fe, o sea, sabiendo de la existencia de otros sucesores con igual derecho, con mejor derecho, entonces, ¿no? Él decide solamente, decide excluirlos, ¿no? Incluirlos en la solicitud, de repente, no sé, aprovecharse la situación, las circunstancias en las que ocurre esta situación y declararse pues heredero único y universal, ¿no? Entonces, frente a esto, se podría evaluar desde el punto de vista de la vía penal si es que esto pues configuraría un delito de falsedad ideológica. Ahora, entiéndase que para los solicitantes que hicieron su trámite de buena fe, ignorando la existencia de sucesores con igual o mejor derecho, pues definitivamente no se configuraría este delito regulado en el artículo 428 del Código Penal, ¿no? Entonces, bueno, esa sería, bueno, un poco lo que he querido compartir con ustedes con relación, pues, a este tema bastante interesante que sigue siendo en la realidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la regla es las sucesiones testamentarias, sabemos que en la realidad las sucesiones que más se aperturan en el Perú son las sucesiones intestadas, ¿no? Y que por más, y también siempre digo esto, ¿no? Eh, de repente los que están acá, los que me están oyendo, podrán ser abogados especialistas en otras áreas como que se el penal, el tributario, el administrativo. Yo considero que esta es una temática desde el punto de vista del área del derecho civil que sí o sí debemos conocer. ¿Por qué? Porque por la misma, por el mismo presupuesto, por el mismo hecho, por el mismo acontecimiento que en este caso todos vamos a atravesar, que es la muerte, ¿no? Entonces, la muerte de un familiar, la muerte de repente de un amigo, la muerte de un vecino, la muerte de un cliente que nos busca y que de repente quiere que nosotros lo ayudemos en este trámite, pues hay que conocer el mismo para poder brindarle el asesoramiento correspondiente. Así que nada, gracias a cada uno de ustedes por su participación y si tienen alguna pregunta, pues acá estamos para poder absorberlo de ser el caso. Buenas noches. Hemos concluido. Y, Lenny, ¿hay alguna pregunta, por favor? Buenas noches, doctora. Sí, a ver, le voy a leer la primera pregunta, ¿correcto? Bueno, A ver, un momento, por favor. La primera pregunta viene de Anthony Alta. ¿Se puede anular una inscripción preventiva de sucesión intestada a nivel notarial porque el solicitante falleció? porque el solicitante falleció. A Sí, ver, porque la a, solicitante falleció. ya, ok. Bueno, hemos dicho que en cuanto a la solicitante en un proceso de sucesión intestada, habría que ver si es que no ha incluido a otros sucesores, pues de repente con igual derecho, ¿no? Que el que lo solicitó, de repente, no sé, lo solicita la viuda del causante, pero también están los hijos, entonces igual se requiere que se declare a estos, ¿no? Entonces, consideraría por ahí que si es que no se da esa situación, sí. Ahora, en el caso de que solamente fuese un único sucesor, supongamos un hijo, no el único sucesor con mejor derecho a suceder al causante, el que inició el trámite para que sea declarado como tal y no tiene descendencia, pues en ese sentido no habría ya el sentido de que al menos él inicie el trámite, ¿no? Continúe con el trámite. Entonces, frente a eso se pone en conocimiento al notario. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues ya no hay la legitimidad para obrar activa, ¿no? De repente se inicie otro por parte de otros sucesores de acuerdo al orden sucesorio del 816, ¿no?
Gracias, doctora. Ahora, la siguiente pregunta viene del cliente Luis Alberto Injante. E indica, ahora la sucesión intestada sea por edictos electrónicos. Por edictos electrónicos, las publicaciones siguen, la publicación a la que hace referencia acá es Diario Oficial el peruano y el de mayor circulación, ¿no? Entonces, los estratos que se presentan, lo que yo he podido ver en los procesos judiciales o en este caso en los notariales, son los que están. Ahora, tenemos diarios que están, pues, digamos, digamos se difunden en vía virtual, ¿no? O sea, siempre que se cumpla la misma, considero que no habría inconveniente, ¿no? Ya, ahora la siguiente pregunta, doctora, gracias. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, sí te escucho. Ya, la siguiente pregunta es, ¿qué se puede hacer cuando se realiza una inscripción de sucesión intestada solo de algunos hermanos? ¿La mejor vía de solución es la impugnación de esa sucesión intestada o la nulidad de acto jurídico? A ver, cuando hablamos de hermanos, se entiende que no hay herederos forzosos y que legalmente pues todos los hermanos tendrían derecho a suceder en partes iguales al hermano causante, ¿no? Entonces, y si de esos hermanos solamente se han declarado herederos algunos, como hemos dicho hace un momento, las vías legales correspondientes para que esos hermanos que no han sido incluidos en la sucesión pues pueden ser indistintamente la petición de herencia o la nulidad de sucesión intestada. Considero yo particularmente que la más recomendable sería pues la petición de herencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos ganado una sucesión ya intestada, ya está inscrita la misma, y si son los otros hermanos que fueron excluidos, pues peticionar la herencia sería para concurrir con los que han sido declarados, ¿no? Porque igual van ellos a heredar, tienen el derecho respectivo, ¿no? Y eso no se daría frente a una nulidad de sucesión intestada, ya que prácticamente quedaría inválida la misma y se cancelaría incluso la inscripción, ¿no? Entonces, viéndolo por un tema de ya si ya tengo la sucesión intestada y los que han sido incluidos son sucesores que también tienen derecho, al igual que los que han sido excluidos, lo que le correspondería a los excluidos solamente es interponer una demanda de petición de herencia y pedir concurrir con los que han sido declarados, ser incluidos en la sucesión y por ende declarados herederos y que se le transmita la parte de la herencia que por derecho les corresponde. Gracias, doctora. La siguiente pregunta viene de Martín Arroyo. En la sucesión intestada acumulativa de ambos padres, se puede declarar al hijo premuerto y en su representación sucesoria a los hijos del hijo premuerto si uno de ellos no fue reconocido por el causante. ¿Cómo queda su situación frente a los demás herederos? A ver, tenemos el caso para una de las condiciones para suceder al causante es tener capacidad de suceder, ¿no? Entonces, justamente al momento de producirse la muerte. Entonces, si en este caso, y otro es que si es que el hijo del causante ha premuerto, ¿no? Ha premuerto, pues no se está cumpliendo con una de las condiciones que es la existencia, ¿no? Entonces, la premoriencia da lugar, si es que existen descendientes como lo que refiere, pues a que estos puedan reclamar la herencia que les corresponde. Pero ¿qué pasa si dentro de estos descendientes justamente ese descendiente no tiene capacidad de suceder? ¿Por qué? Porque no ha sido reconocido como tal, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que hacer pues el trámite previo, ¿no? Del reconocimiento para efectos de poder reclamar, para efectos de poder peticionar esa herencia. Y se declararía heredero solamente a los que en ese momento tienen las condiciones para suceder al causante. Gracias, doctora. Ahora la siguiente pregunta es de Oswald Castillo. ¿Qué pasa cuando el causante es bigamo, casado Digamos, civilmente 2 veces y tuvo hijos
¿Quién de las dos esposas puede iniciar el trámite y qué efectos legales habría al realizar la sucesión intestada sobre los bienes patrimoniales? Bueno, si es, digamos, habría que ver ahí, bueno, eso es independientemente de las consecuencias penales en la vía civil, el matrimonio que tendría validez es el que se contrajo primero, ¿no? Entonces, él tendría la capacidad, esa cónyuge tendría obviamente el derecho a suceder y a reclamar la herencia. Ahora, si es que lo hizo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Por X motivos lo hizo, la hizo el cónyuge del segundo matrimonio. Considero yo que el cónyuge del primer matrimonio podría solicitar, podría peticionar la herencia y sería para excluir al que se declaró en su momento heredero, ¿no? Entonces habría que ahí evaluar la Gracias, situación. doctora. Ahora, en la siguiente pregunta del ponente, bueno, Gustavo, dice, en el caso del albaceazgo, tras su nombramiento e institución en el programa testamentario, sobreviene la declaración ex de pródigo, restringiéndole la capacidad de disposición patrimonial sobre sus propios bienes. ¿Tendría esto algún efecto sobre el caudal relicto? La figura del vaciazgo se da en las sucesiones testamentarias, ¿no? Ya. A ver, muy larga estaba la pregunta que por ahí me perdí en alguna parte. A ver, quiero verificar si me lo repites, por favor. Ya, le repito. En el caso del albezazgo, Al vaciazgo, al vaciazgo. ajá, Sí, tras ajá, su nombramiento e institución en el programa ya, testamentario, ya. sobreviene la declaración es de pródigo, Prodigalidad. Ujú, ya. restringiéndose la capacidad de disposición patrimonial sobre sus propios bienes. ¿Tendría esto algún efecto sobre el caudal relicto? Sobre sus propios bienes. Se entiende que el albacea es un ejecutor testamentario que justamente lo designa el testador, es algo facultativo para hacer cumplir las disposiciones, en este caso, testamentarias, ¿no? Y si incurre en una causal como la que menciona, la cual es la prodigalidad que la restringe su capacidad de ejercicio, considero que eso sería, a ver, de acuerdo a lo que está la figura para removerlo del cargo, ¿no? Sería una causal más que todo para removerlo del cargo. Ya no podría continuar definitivamente por la causal misma que restringe su capacidad de ejercicio, más aún si el contenido, más aún si la limitación que la ley establece para quienes son declarados pródigos está relacionado con los actos de disposición, actos de disposición, ya sea a título oneroso o gratuito. Obviamente la limitación de este sujeto con capacidad de ejercicio restringida recae sobre él, ¿no? Pues, que sería una causal para removerlo del cargo. Estoy viendo acá, cese o remoción. Gracias, doctora. Ahora, bueno, teniendo ya la última pregunta de Denise, indica, los herederos de un bien hicieron una sucesión intestada y no incluyeron a una hija por ser extramatrimonial, sabiendo de su existencia. Han vendido el inmueble. ¿Puede la hija que fue excluida solicitar una indemnización? Claro que sí, definitivamente. Ahí eso es lo que comentaba hace un momento, ¿no? Para empezar, acá hay que tener en cuenta el artículo 818 del Código Civil. El artículo 818 del Código Civil hace mención a que todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios, ¿no? Respecto de sus padres. Entonces, esta disposición comprende a los hijos matrimoniales, a los extramatrimoniales, reconocidos voluntariamente o declarados por sentencia, a la herencia del padre o la madre y los parientes de estos y a los hijos adoptivos. Entonces, para empezar, tiene capacidad de suceder. Ahora, al no haber sido incluido en la sucesión, y es más, estos solicitantes, entiéndase, ahí hay que ver si actuaron de buena fe o mala fe, si estos tenían conocimiento de la existencia de ese hijo, de esa hermana, ¿no? Hija extramatrimonial del causante. Entonces, si no le incluyeron, bueno,
la hija tiene derecho a peticionar la herencia y si los bienes han sido vendidos, a reivindicarlos, si es que, bueno, han sido adquiridos por un tercero de mala fe o si han sido adquiridos por un tercero de buena fe, bueno, ya no tiene derecho a recuperar esos bienes, pero sí en cuanto a los que en su momento se declararon herederos, más aún de mala fe, no solamente tendrían que reintegrarle la parte de la herencia a este coheredero, no, sino también tendría que aplicarse lo que establece el artículo 666, ¿no? Que es resarcir por los daños causados, ¿no? 666. El poseedor de buena fe que hubiese enajenado un bien hereditario está obligado a restituir su precio al heredero y si se adeudara se transmitirá este último hecho de cobrarlo. En todos los casos, el poseedor de mala fe, en el ejemplo que me plantean, está obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus frutos y a indemnizarlo del perjuicio que le hubiera ocasionado. Entonces, le correspondería no solamente reintegrarle la parte que por derecho le corresponde como herencia, sino también a resarcir por los daños causados, ¿no? Por haber actuado de mala fe. Gracias, doctora. Eso es todo, decano. Le doy el pase. Doctor Mita. El doctor, no sé. A ver. A nombre del ilustre Colegio de Abogados del Callao, quiero testimoniarle nuestro sincero agradecimiento por tan brillante exposición, doctora Yulisa Lindaura Benavides Cabrera, y esperamos contar con su persona en otra charla. Muchísimas gracias a usted, señor decano. Como repito, gracias también a toda la junta directiva que lo acompaña por brindarnos la oportunidad de poder ser parte de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias más también a todos los que han participado, los que me han acompañado durante esta hora de conferencia y por las preguntas realizadas, ¿no? Espero haber respondido a todas ellas y nada, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. doctora. Daniel, por favor, para que Muchas puedas gracias. pasarle reconocimiento.